Día para todos, les habla Germán Marroquín. Para mí es un placer muy grande poder estar con ustedes y compartir cada día más acerca de nuestra fe, la fe católica. Hoy quiero hablarles un tema, sin antes saludar a mis amigos y hermanos que me siguen a través de las redes sociales. Quiero enviarle un saludo a Gabriel Solano, quien está contribuyendo con este ministerio, y a todas las personas que están orando y haciendo posible que este ministerio siga adelante. Muy agradecido con todos ustedes. Pueden seguirme a través de las diferentes redes sociales, Instagram, YouTube, y me pueden escribir a mi correo germanmarroquin@2015hotmail.com. Ahí con mucho gusto estaré atendiendo sus sugerencias y sus inquietudes. Como decía, quiero hablarles de la fe. La fe es una de las cosas o uno de las herramientas que Dios nos ha dado para poder salir adelante y poder lógicamente creer en todo lo que Él nos ha dado y en todo lo que Él tiene para darnos. Y quisiera leer 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo número 7. Dice: vivimos por fe, no por vista. 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 7. Vivimos por fe, mas no por vista. Yo me puse a pensar en estos días un pasaje de la escritura que leí que me pareció muy curioso. Y alguien le hace una pregunta a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice 7, y Jesús no le dice 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando ellos oyen esta respuesta, ellos dicen: Señor, aumentanos la fe. Es ante la respuesta de Jesús que ellos piden que les aumente la fe. Y Jesús parece que no les respondiera a la pregunta, porque Él les dice: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: desarráigate, o a este árbol: desarráigate y ve y plántate al mar, y el árbol se desarraigaría e iría y se plantaría al mar. Los discípulos, yo pienso que se quedaron anonadados. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué nos quiso decir el Señor con esto? Quizás lo vinieron a entender después, más adelante. Pero la ley y la fe de la ley están muy ligadas, porque la fe tiene una ley. Y yo quiero decirles algo. Hay gente que está orando, por ejemplo, Dios, hay que entender desde las enseñanzas de Jesús y las órdenes imperativas de Dios. Ahora bien, ¿qué es una orden de Dios? ¿O qué es un mandamiento, un mandato de Dios? Yo no tengo que orar para decirle al Señor: Señor, déjeme, yo quiero dejar de ser fornicario, cuando la Biblia dice, o cuando el Señor dice, no cometerás adulterio. Es decir, no es algo que yo esté pidiendo a consideración de Dios, sino es una orden de Dios que yo tengo que seguir. No robarás, no matarás, no levantarás falsos testimonios. Son órdenes de Dios, y que las órdenes de Dios yo no tengo que pedir: Señor, por favor, ilumíname para... No, porque es una orden, y simplemente como orden yo tengo que obedecer lo que Dios me está mandando a obedecer. El problema de nosotros es que estamos pidiendo por lo que no tenemos que pedir. Estamos orando por lo que no tenemos que orar. Simplemente tenemos que obedecer. Y la fe es una fe ciega. Ahora, yo leí el otro día y dice la escritura, por allá en el libro del Génesis, el libro de los comienzos, dice que Abraham caminaba como viendo al invisible. Y me preguntaba: ¿cómo se camina viendo al invisible? Simplemente creía que veía algo, aunque no lo estuviera viendo, y sabía que estaba ahí. Sabía que estaba ahí. Así que, ahora, piensa lo siguiente. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, hay una historia preciosa. La historia de un ciego. Y la Biblia nos enmarca esa historia para que nosotros reflexionemos. Dice que este hombre había nacido sin sus ojos, había nacido ciego. Y la pregunta que le hacen a Jesús es la siguiente. Dicen: Señor, ¿este hombre nació ciego porque sus padres pecaron o porque él pecó? Entonces el Señor le dice: ni porque sus padres pecaron, ni porque él pecó, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Entonces, cogió, escupió en tierra, que no fue una escupitajo chiquito, fue, imagínate, ponte a hacer lodo con saliva, tuvo que ser algo muy grande. Escupió en tierra, hizo lodo y sí, se los metió en los ojos. Y le mandó a lavarse al estanque de Siloé, que significa enviado. Resulta que el estanque de Siloé quedaba al otro lado de la ciudad. Ahora, en estos tiempos, si no pudiéramos a un ciego y echarle barro en los ojos y decirle vaya, lávate al otro lado de la ciudad, cualquiera diría, hombre, ¿por qué va a hacer una cosa de esa? Molestando, deje el ciego quieto. Pero Jesús lo mandó a lavarse al otro lado de la ciudad. ¿Seguía ciego? Claro que seguía ciego. Nada más que ahora tenía los ojos untados de barro. Pero él en su fe, sin conocer quién le había mandado, sin saber quién le había mandado, y ciego aún, hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Ciego. Ahora bien, como era ciego, no tenía un álbum fotográfico en su mente o en su memoria para poder almacenar las cosas o las imágenes con las palabras. Me explico. Él sabía que un río, por ejemplo, el río, pero él no tenía una imagen dentro de su cabeza para el río. No sabía cómo era un río, no se podía imaginar cómo era un río porque nunca había visto un río. Una flor, cómo era una flor. Sabía cómo se pronunciaba flor, pero no tenía una imagen para una flor porque nunca había visto una flor. Así que cuando él atraviesa la ciudad, la Escritura nos dice, claramente la Escritura nos dice, que fue y se lavó, y cuando se lavó, pudo ver. Así que era, imagínense, por primera vez alguien que ve. Y es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, el versículo 16. Pero el que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Que van y vienen, agitadas, llevadas de un lado para el otro por el viento. Es lo que dice que yo tengo que creer. Y cuando se lava, ven, y por primera vez comienza a almacenar imágenes para sus palabras. Sabía que mamá era mamá, pero no tenía una imagen de su mamá. Por primera vez pudo contemplar a su mamá. Por primera vez pudo contemplar las cosas que estaban a su alrededor. Y eso es lo que hace la fe, abrirnos un panorama gigante, grande, para poder creer. El problema es que nosotros queremos ver y después creer, y lastimosamente no es así. Entonces, cuando Jesús les explica, si tuvieres fe, lo que le está diciendo sencillamente es, mire, yo nunca veo a Jesús orando y diciendo, oh Padre, te pido para que levantes a Lázaro, oh Padre, te pido para que calmes la tormenta. No, Jesús tenía una autoridad dada por el Padre, y por eso él decía, yo mando, yo te ordeno, yo digo, más yo digo, ¿sí? Jesús nos dio una autoridad a nosotros, y esa autoridad es una autoridad delegada. Sí, es una autoridad delegada. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si vosotros creyereis, mayores cosas que estas podráis hacer. El problema es que nosotros no las creemos. No creemos. Queremos ver las cosas para después creerlas. Y Jesús lo que le está diciendo es, ve y háblale al árbol de Dios. No le hables a Dios del árbol. Ve y háblale a la enfermedad de Dios, no le hables a Dios de la enfermedad. Ve y háblale al problema de Dios, no le hables a Dios del problema. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que Él está con nosotros. Tenemos que creer que Dios vive con nosotros. Tenemos que creer que el Señor habita en nosotros. El problema es que nosotros no lo creemos, y por eso nos cuesta vivir de la forma como vivieron los profetas y como vivieron los apóstoles y como vivieron las primeras comunidades, creyendo para poder ver. En Hebreos el capítulo 11, el versículo número 6, que nos habla de los héroes de la fe. Oh, es lindo, es precioso ese capítulo. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos capítulo 11, el versículo 16. Y en Juan el capítulo 11, el versículo número 40, Juan capítulo 11, versículo número 40, dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús, hay que primero creer, y para creer necesito cerrar mis ojos de lógica, necesito cerrar la razón, necesito cerrar muchas cosas y simplemente creer a lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios dice. Muchas cosas yo no las entiendo,
Muchas cosas yo no las comprendo, muchas cosas me cuestan creerlas, pero simplemente las obedezco porque el Señor lo dijo así, porque la iglesia las cree así, y simplemente lo obedezco y ya, y punto. Dios sabrá en qué momento me va a revelar las cosas, Dios sabrá en qué momento me va a demostrar las cosas. Jesús se paraba y decía: mar, quieta, y la mar se callaba y el viento se enmudecía. ¿Y usted quién es este? Nosotros tenemos que creer primero para después ver la gloria de Dios. La fe tiene que ser primero creída. Tiene que ser primero creída. Necesitamos creer la fe. Necesitamos creer la fe. Y la fe tiene que tener una constancia. No es que hoy sí oro y mañana no oro. No es que hoy sí voy a misa y mañana no voy a misa. Es que hoy sí me confieso y mañana no. No, tiene que ser algo constante. Tiene que ser algo que se viva constantemente. Santiago, el capítulo 1, el versículo número 3 nos habla de esto. Pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia. Hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Es que yo oro y no siento nada. Insista. Es que yo voy a la misa y no lo entiendo. Insista. Es que no comprendo esto. Insista. Hay cosas que de pronto no las comprendemos ahora, pero después el Señor nos las ha de revelar. Se hace necesario que comprendamos la fe. Se hace necesario que entendamos la fe. Un abrazo para todos. Les habló Germán Marroquín. Para mí es un placer poder dirigirme a ustedes a través de los medios sociales. Oremos más, busquemos más del Señor, vayamos más a Eucaristía, acerquémonos más al Señor, visitemos el Sagrario, el Santísimo. Para mí es un placer. Ojalá me escriban a mi correo germanmarroquin@2015 y piensa: ¿cómo está tu fe? ¿En qué estás creyendo? ¿Dudas del Señor? Un abrazo para todos. Dios les bendiga.